Gloria a Dios. Pues ahora les voy a compartir de Mateo capítulo 2. La última vez que compartí fue Mateo capítulo 1. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos? Sí, vimos la genealogía del Señor Jesús y vimos así como la genealogía está dividida en tres partes. De Abraham a David es 14 generaciones, de David a Jeconías 14 generaciones. Después de Jeconías hubo una deportación, fueron llevados a Babilonia y de regreso a Babilonia de Jeconías hasta José, otras 14 generaciones. Entonces las primeras 14 generaciones era Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, digamos. Después viene David y 14 generaciones de reyes. Y cuando son deportados a Babilonia, hay otras 14 generaciones, pero ya no hay, ni siquiera eran seguros en su pueblo. Estaba de regreso, tenían que construir, reconstruir, tenían que nuevamente establecerse. Pero quedaba pendiente una profecía, la profecía de que hay dos personajes que están aquí en Mateo, que la primera es, que resume la genealogía de Jesús, dice, genealogía del Señor Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y esas dos palabras son muy importantes porque Dios le daba una promesa a Abraham. Me encanta decir que son 7 promesas. La primera promesa que le dijo el Señor a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. La segunda es, te voy a bendecir. La tercera dice, voy a engrandecer tu nombre. La cuarta, serás bendición. La quinta, bendeciré a los que te bendijeren. Y la sexta, a los que te maldijeren, maldeciré. Y la séptima, dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente. Entonces ya viene esa simiente, después de Abraham, Isaac, después de Isaac, Jacob. Después Jacob tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Pero ¿de dónde va a venir esa simiente? Abraham, Isaac, Jacob. Bueno, genealogía de Jesucristo nos dice que viene de la tribu de Judá. Y bueno, el otro personaje es David. Y cuando viene David, a él le dan una promesa muy importante. La promesa es que en su trono, dice que va a venir alguien que va a sentarse en ese trono para siempre. Para siempre. Entonces, en Jesús se cumplen las dos cosas. Jesús es la simiente de Abraham. Gálatas 3:16 nos explica que habla de simiente, no de simientes como si hablase de muchos, sino de la simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente prometida. Cuando recibimos a Cristo, se cumple la palabra que en la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias bendecidas hay? Aleluya, porque hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Y luego viene la promesa de David. La promesa de David es que en su trono se iba a sentar alguien eternamente y para siempre. Así que como que imagínense 14 generaciones de patriarcas, 14 generaciones de reyes, y luego 14 generaciones sin rey, y luego sin pueblo casi, ¿verdad? Casi destrozados de muchas maneras. Entonces como que esa profecía se hacía como lejana, ¿verdad? Pero llegó el tiempo en donde vino el rey. Y ahora se los voy a leer. Capítulo 2 de Mateo. Sígame con su vista. Son 23 versículos. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron,
y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá, hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisados por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén, hermanos. Bueno, tengo 3 puntos en mi predicación, y en esos 3 puntos hablo de José, más bien de Jesús, Emmanuel y Rey. Es títulos que le dan a Jesús. En estos 2 capítulos se menciona a Jesús con 4 títulos. Se le menciona como Jesús, se le menciona como Emmanuel, también se le menciona como el Cristo y también como Rey. Bueno, parece que Herodes entendió que si ya están buscando un rey, él está pensando en un Mesías, en el Cristo, dice. Entonces él pregunta dónde había de nacer el Cristo. Así que son 3 puntos y me gustaría comenzar con el tercero. Así que voy a empezar donde termine. Amén, hermanos. Bueno, el rey, voy a hablar del rey aquí. Y puse una lectura que está en 1:32-33, que habla del reino venidero de Lucas. Lucas 1:32-33. Y dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa es la profecía. Es una profecía que viene de Isaías. Entonces ahí está la promesa de este rey, el reino venidero. Luego viene la visita de los magos. Y la pregunta es: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hay muchas cosas así que me impresionan en este capítulo. En primer lugar, me impresiona que los magos siguieron una señal. Isaías 60, esta mañana apenas vi Isaías 60 y me impresionó mucho este versículo. Isaías 60 en el versículo 3. Apenas lo vi en la mañana, dice así: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. O sea, cuando nace Jesús hubo un resplandor. Ahí en Lucas nos menciona un resplandor que los ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces ese resplandor como que era una pista, como que era una señal. En Números 24:17 dice que el Señor les dijo ahí en la profecía de Balaam: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Cetro es una parte de los reyes. Entonces habla de una estrella como si fuera
una pista para muchos que de alguna manera no conocían las Escrituras, o de alguna manera dice la Biblia que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de cada uno, para que buscando a Dios, palpando, dice, palpando, aunque no está lejos de nosotros. Entonces hay mucha gente que no tiene mucha información para cómo descubrir a Dios, pero Dios no se ha dejado sin testimonio. De alguna manera la gente lo va a encontrar, porque Dios ha dejado una pista, un detalle para que le conozcan a Él. Y en este caso esos magos vieron la estrella. Se dice que esos magos eran de una religión que se llama zoroastrismo. Y ellos eran muy estudiosos de la Biblia, de la astronomía. Estudiaban los astros y de alguna manera vieron esa estrella diferente, y bueno, de alguna manera conocían esa pista de que saldrá estrella de Jacob, y empezaron a buscarlo. Se dice que tardaron cuando menos 2 años en ir siguiendo esa estrella, buscando. Cuando encontraron al niño ya estaba en una casa, no estaba en el pesebre. Entonces ahí lo encontraron. Pero es importante que ellos tenían esa bendición de ver esa estrella. Más adelante se pregunta, la pregunta es, ¿dónde había de nacer el Mesías? Dijo Pilato, o Herodes, perdón. Y entonces abrieron las Escrituras. Hay otra manera de encontrar a Dios a través de las Escrituras. Y una tercera que vemos aquí es que ya no es la estrella, ya no son solamente las Escrituras, sino también dice que por revelación. Vino una revelación donde le dijeron a los magos, ya no regresen con Herodes. Y otra revelación para José, y huye a Egipto porque Herodes quiere buscar al niño para matarlo. Entonces, dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Y cómo no había de turbarse? Pues él está usurpando un trono que no le pertenece. Porque para que ocupara ese trono debería de él demostrar por la genealogía que venía del rey David. Pero no, él no venía de ahí. Bueno, estaba buscando de dónde venía Herodes. Se dicen ahí en las Biblias de estudio, leí una Biblia que dice que era idumeo. Herodes era idumeo. E idumeo viene de Edom. Y Edom viene de Esaú. Así que él viene de Esaú. Y dice que en una profecía que estaba hablándoles el Señor ahí, dice a Jacob, le dicen, sé señor de tus hermanos, le dicen a Jacob. Cuando Isaac lo bendice, le dice, sé señor de tus hermanos. Y luego cuando viene Esaú, ya con la casa para que lo bendijera su papá, ahora bendíceme. ¿Quién eres tú? Alguien tomó tu bendición, y era Jacob. No tienes nada más que una bendición, bendíceme. Y dice que con lágrimas decía, bendíceme, bendíceme. Y bueno, ya le da una pequeña bendición allí, pero le dice, y a tus hermanos servirás. Entre las cosas que le dice, y a tus hermanos servirás. Mientras que a Jacob le dice, sé señor de tus hermanos. Pero ahora aquí, Idumeo, Herodes, ocupa un lugar que no le pertenece. Entonces sucede algo extraordinario, que nació Jesús. Nació Jesús, el Mesías, el Rey, y Él tenía la verdadera primogenitura. Él tenía la verdadera bendición. Herodes estaba allí como rey. Él les ayudó a construir a los judíos el templo, que al parecer tardó 46 años en construir ese templo, que tanto estaba ahí la mano de Herodes metida en la construcción, que se le llegó a decir el templo de Herodes. El templo de Herodes. Y era una manera de tener tranquilos a los judíos, que no se fijaran en que no venía de la genealogía verdadera. Está bien, les voy a construir su templo. Y ahí estaba, pero llegó el Mesías, llegó algo extraordinario. Llegó el rey que tiene la verdadera primogenitura y tiene sobre todo la verdadera bendición. Porque en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Así que llegó el rey. Ahí está el Señor cumpliendo la palabra. Bueno, ese es el tercer punto. Voy a mi primer punto. ¿Dicen amén, hermanos? Bueno, y esto está en Mateo, porque me llamó mucho la atención la manera en que nos presentan a Jesús. Ya lo vimos como rey, lo demuestra la genealogía, lo demuestran los magos que buscan a esta estrella encontrando el rey de los judíos.
Pero ahora me llamó la atención Mateo 1:18 cuando dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Gloria a Dios. Bueno, en el verso 21 le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto me impresionó. Vamos a ver a Jesús, vamos a ver a Emmanuel, pero ya vimos que es rey, es un rey que viene a establecer un reino. Pero me impresionó mucho estas tres maneras principales en donde nos demuestran quién es Jesús. Y el ángel le dijo a María y a José, le dijo, pónganle por nombre Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. O sea que esta es una buena noticia. Amén. Ahora, estaba escuchando a un pastor en Estados Unidos que escribe un libro y incluso en ese libro escribe varias cosas que le estaban preguntando sobre esas cosas. Y una de las preguntas que le hizo el entrevistador fue, ¿por qué dices tú en tu libro que cuando una persona quiere adherirse a tu grupo, a tu iglesia, a la membresía de tu iglesia, qué tienes que hacer para que lo aceptes? Y ¿saben lo que dice el pastor? Dice que cuando una persona dice, ¿sabe qué, pastor? Yo quiero ingresar a su iglesia, quiero ser parte de la membresía de su iglesia. El pastor le dice, está bien, empecemos con una prueba. Defíneme el evangelio en un minuto. En un minuto defíneme el evangelio. Y la razón es que pues tiene que estar asegurado si ya aceptó a Cristo, si ya reconoció a Jesús como su Salvador. El pastor tiene que escuchar esa definición para que poder aceptarlo como un miembro. Y si no, pues para poder pasarlo al grupo donde les van a enseñar los primeros pasos. Y yo me puse a pensar, eso está bueno. Me gustaría hacer un concurso en la iglesia, que en un papel escribieran, que definieran el evangelio en media hojita, ¿verdad? Y dar un premio así. ¿Cuántos aceptan el concurso? Bueno, y entonces, hermanos, es importante eso. Y entonces se dice que por eso muchos cristianos no evangelizamos, porque no conocemos el evangelio. No sabemos explicar el evangelio. Hay otras razones. Algunos nos da temor de pasar allí por religiosos o por fanáticos ahí. Y otros pues no queremos perder amigos, amistades, porque se pierden a veces. Entonces, es interesante ver de qué manera nosotros podemos definir el evangelio en un minuto. Bueno, estaba mirando que lo podría yo resumir en 4 personajes, 4 personas. Digamos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros. Amén. Para definir el evangelio. El Padre tiene atributos. Ya conocemos que hay 2 tipos de atributos. Hay atributos incomunicables, que solo le pertenecen al Padre, como es omnisciente, lo sabe todo. Omnipotente, lo puede todo. Omnipresente, está en todas partes. A nadie más le ha compartido esos atributos. Son exclusivos de Dios. Pero también tiene otros atributos que son comunicables. Y esos atributos comunicables, pues es el amor, Dios es amor, la justicia, Dios es justo, la santidad, Dios es santo, la verdad, Dios es verdad. Y hay textos en la Biblia donde nos hablan de que Él es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, el espíritu de verdad. Entonces son 4 atributos así principales de Dios. Santo, Él es justo, Él es amor, Él es verdad. Entonces, cuando Él crea al hombre, Él pone esos atributos en él, en el ser humano. Él lo pone con el atributo de santidad. Él lo pone con el atributo de justicia, de amor, de verdad. Pone esos atributos. En Adán puso esos atributos. Pero ¿qué pasó? Hubo un enemigo. La serpiente los engaña y ahora el hombre ya no refleja la santidad. Ya no refleja la justicia, ya no refleja el amor, ya no refleja la verdad. El hombre está en problemas con Dios. Está bajo la ira de Dios. Y es una ira que demuestra que no está de acuerdo con mis injusticias,
que no está de acuerdo con mi falta de santidad, que no está de acuerdo con mi falta de amor, no está de acuerdo con mi falta de verdad de Él. Entonces hay un problema para el hombre. Y eso es el Evangelio, mostrar que el hombre tiene un problema con Dios. Estamos bajo la ira de Dios. Hay una condenación, hay un infierno. Y entonces ahí entra otro personaje, el Señor Jesús. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces esto es una buena noticia. Amén. Que ha venido un Salvador, que nos va a salvar, que nos va a liberar de toda esa condenación que venimos arrastrando. Mi mamá me decía, siempre me decía, ella veía que tomaba yo mucho. Me decía, hijo, un día, 2 días, hasta 3, pero toda la semana, me decía mi mamacita. Y un día me decía, y esa era siempre su palabra, un día le vas a dar cuentas a Dios. Con eso, no conocía Biblia, no conocía, pero ella dice, un día le vas a dar cuentas a Dios. Y eso para mí quedó aquí clavado en mi conciencia, en mi corazón, y siempre que andaba en las parrandas y al otro día resonaba esa palabra de mi mamá, un día le vas a dar cuentas a Dios. Y llegó un momento en que cuando yo acepté la palabra de Dios, mi esposa fue la primera, una semana antes que yo, ella escuchó el Evangelio y a mí me sorprendió de que siempre peleábamos, no podíamos estar juntos un minuto porque peleábamos. Y yo me salía y a tomar porque ya no aguantaba el enojo y me iba. Pero esa semana que ella fue a la iglesia en Betel, Actopan, recuerdo que llegó cambiada. Cuando yo estaba en mis malos caminos, ella llegaba y me decía, ¿tienes hambre? Ya está la comida. ¿Te quieres cambiar? ¿Te vas a bañar? Ya está tu ropa planchada. Y ella decía, ¿y ahora qué le pasó? Y eso no fue nada más ese día, al otro día igual. Ya te preparé el baño, ya le calenté el boiler, ya. Vivíamos en una vecindad en Pachuca. Y yo decía, qué raro. Y así el siguiente día y el siguiente día. ¿Y saben qué me llevó eso? A pensar, no, ella no es el problema. Yo soy el problema. Yo soy malo. No, yo tengo que arreglar eso. Y le dije a ella, el próximo domingo vas a ir a la casa, sí. Y le dije, te quiero acompañar, quiero ir contigo. ¿Allá dónde vas? Y fui. Y en ese día recibí a Jesús. ¿Y sabe qué fue lo que más me impactó? Varias cosas. Pero una cosa de las que me impactó del predicador es que dice, un día Dios te va a llamar a cuentas. Decía, ay, mi mamá. Pero dice, pero a eso vino Jesús, a arreglar tus cuentas por ti. No tienes que rendir cuentas después con el Señor cuando Cristo ya arregló tus cuentas. Y si tú lo recibes en este momento, tu cuenta está arreglada. Hermano, eso me impactó, eso me ayudó. Entonces, de eso se trata el Evangelio. El Padre, con sus atributos de justicia, amor, verdad, santidad, y nosotros perdidos en nuestros pecados y nuestros delitos. Pero Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, vino y dio su vida por nosotros, allí en la cruz. Y pondrás por nombre Jesús su nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el Evangelio. Y el Espíritu Santo solo aplica ese amor, esa justicia, esa verdad, esa santidad, la aplica al creyente que cree al mensaje. Así que la clave es creer al mensaje. Y el creer nos va a llevar a arrepentirnos. Son 2 cosas importantes para que alguien se salve. Creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse como el ladrón lo hizo en la derecha. Cuando dijo, estamos aquí porque lo merecieron nuestros hechos. O sea, está reconociendo sus pecados, está arrepentido de haber hecho todo eso y pagar en ese momento. Y la segunda cosa que hizo fue decirle a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la divina respuesta, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, creyó y se arrepintió. Y de esa manera creyó el mensaje del Evangelio. Así que ese es el Evangelio. Es el Padre que nos ve que nosotros no cumplimos con lo que Él estableció para nosotros. Es el Padre que está tratando de salvarnos a través
de su mensaje, de su Hijo. Hay una palabra que para el griego usan para la palabra pecado, que es amartia. Y amartia significa errar el blanco. Así que el blanco es la santidad, la justicia, el amor, la verdad. Ese es el blanco perfecto, pero nosotros hemos errado el blanco, hemos pecado. Pero Jesús vino a eso, a rescatarnos. Él viene a rescatarnos dando su vida en la cruz para pagar todos nuestros pecados. Y entonces el Espíritu Santo trata de poner en nosotros la fe y el arrepentimiento para que nosotros le digamos al Señor, sí, Señor. Y una vez que le dices sí al Señor, entonces ahora eres una nueva criatura. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Él es nuestro Salvador. Así que le vuelvo a decir, evangelio es el amor del Padre, la justicia y todo que ha sido quebrantada. Y nosotros estamos en problemas, pero viene Jesús y es el intermediario entre Dios y nosotros, y Él da su vida por nosotros en la cruz. Y entonces es como le podemos decir a las personas, ese mensaje, así de sencillo, y dejar que el Espíritu Santo le convenza de pecado, y dejar que el Espíritu Santo produzca la fe y el arrepentimiento para que esa persona le diga sí al Señor. ¿Decimos amén, hermanos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Punto número 2. En 1:23 aquí de Mateo, desde el 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Me ha tocado esta palabra. Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Así que hay algo importante aquí en esta palabra. Porque ¿cuántos saben que la tendencia a pecar sigue en nosotros? Sigue el pecado en nosotros. Siguen las tinieblas en nosotros. Sigue el orgullo en nosotros. Pero aquí viene el secreto del Padre, que no solamente te salvó en la cruz, sino también dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, en nosotros. Él es la luz. En nuestro ser todavía hay tinieblas, pero cuando viene la luz, las tinieblas desaparecen. Yo le tenía mucho miedo a las tinieblas. Desde niño tenía mucho miedo a las tinieblas y aún ya como cristiano le tenía miedo a las tinieblas. Ya predicaba la palabra de Dios. Iba a Puerto México, en ese tiempo no teníamos vehículo, iba yo en el autobús. De regreso, yo tenía que venir a tomar ahí en Juárez para Pachuca, porque ahí casi no pasaban los carros ahí en Tecama, venían directos, de vez en cuando se paraban y algunas veces estuve ahí parado y no pasaban hasta que por fin entonces me iba yo hasta Pachuca y de Pachuca llevaba a Actopan, pasaba a saludar a mi mamá y de ahí me iba yo caminando hasta Pozo Grande y estaba la oscuridad y eso me daba miedo a mí, me pareciera que no, pero la oscuridad así, ¿no? Entonces un día me encerré en un cuarto y yo dije, voy a solucionar esto. Ya no le quiero tener miedo a las tinieblas. Así que me puse de rodillas, apagué la luz, estaban las tinieblas, y yo dije, no voy a salir de aquí hasta que no venza ese miedo. Y empecé a decir, Señor, tú eres la luz. Señor, tú eres todopoderoso. Señor, tú estás conmigo. Y empecé a orar ahí, no fue mucho. Ya dije, creo que ya se fueron. Y ya prendí la luz y se iluminó así, bien iluminado. Y eso me llamó la atención. Y dije, ¿y dónde se fueron las tinieblas? Y que apago la luz, ahí están las tinieblas. Y prendo la luz y ahí estaba yo como niño jugando, prendiendo y apagando. Ahí están las tinieblas, pero prendo la luz y ¿dónde están las tinieblas? Ahí están, pero la luz es más fuerte. Así que entendí que Emmanuel es Dios con nosotros. Amén. En nosotros. Gloria a Dios. Así que es algo interesante aquí. El Señor se derrama en nosotros. ¿Dicen amén, hermanos? El Señor se derrama en nosotros. Buscaba un vasito. Bueno,
Lo importante es que aquí está esta agua. Y para ilustrar cómo se derrama el Señor en nosotros, ¿qué hace esta agüita en nosotros? Nos hidrata, es algo muy importante que nos hidrate. Otra cosa, nos quita la sed, hace calor, ¿qué hace? Nos refresca, es saludable. Dice que el agua es vida, ¿verdad? Entonces todo eso hace. Gracias a Dios porque siempre nos ponen esta agüita. Yo me la acabo cuando termino porque es rica la agüita, ¿verdad? Hidrata, quita la sed, es saludable, es vida el agua. Ahora, imagino el vaso aquí. Imaginémonos el vaso, que no tengo el vaso. Entonces, vaciamos el agua en el vaso y ahora el agua está aquí en el vaso. ¿Tendrá el mismo efecto que tiene aquí? ¿Tendrá el mismo efecto el agua de aquí con el agua de aquí? Sí. Sí, me va a hidratar, me va a quitar la sed, me va a refrescar, me va a dar aliento, me va a dar vida. Bueno, con esta ilustración les digo, ¿qué es lo que hace Emmanuel? Se vacía en nosotros. Amén. Gracias. Ya. Muchas gracias. Gracias. Ya. Ya, muchas gracias. Se vacía en nosotros. Entonces, ¿qué espera de nosotros el Señor? Una vez aprendí de un pastor, Rogelio West, en Querétaro, en una conferencia hace muchos años, y él dijo una gran verdad. Nunca te pide Dios algo si primero no te ha dado. O sea, ¿por qué te pide que perdones? Porque Él ya te perdonó. Gloria a Dios. Entonces, ahora el ejemplo del vasito, ya, ¿verdad? Te dice, perdona. No, es que ¿cómo lo voy a perdonar? No puedo perdonar. Sí, sí puedes porque ya lo puse en ti. La habilidad de perdonar ya la puse en ti. Bendice, pero ¿cómo lo voy a bendecir? Eres mi enemigo. Ya puse ese efecto de poder en ti. Solo hazlo. Ya puse ese efecto en ti. Es Emmanuel, el efecto Emmanuel. Dios con nosotros. Y es lo que yo quería compartirles a ustedes. La solución Emmanuel. Entonces, lo importante ahora de esto es que nosotros nos enfoquemos en Él. Nos enfoquemos que Él está con nosotros. Que no lo perdamos de vista. En una ocasión los discípulos estaban en una gran tormenta y las aguas y ya llenaba el bote y ya se volteaba y no se volteaba. Y dice que Jesús estaba en la barca. ¿Pero cómo estaba? Dormido, ¿verdad? Y yo creo que hasta, Señor Jesús, mira la tormenta. Y yo me imagino al Señor como volteándose y ya sigue durmiendo, ¿verdad? Y hasta que le dicen, no te da cuidado que perecemos. Y ya se levanta el Señor y dice, quietos ya, calma ya. Y se hace una gran bonanza, una gran tranquilidad. Y me pongo a pensar que a veces nos puede suceder a nosotros que nos llenemos de angustia, nos llenemos de preocupación y nos olvidemos de Emmanuel, Dios con nosotros, que Él está en nosotros. Gloria a Dios. En otra ocasión había multitudes y uno de los discípulos observó y dijo, ya llevan 3 días siguiéndonos, no han comido. Señor, mándalos por las aldeas porque tienen 3 días sin comer. Y Jesús dijo, no tiene necesidad que se vayan, denles ustedes de comer. Pero ¿de dónde sacaremos tanto pan? 300 denarios no alcanzaría para tantos. ¿Y a dónde venderían pan para tantos? Pero Jesús le trajeron 5 panes, 2 pececitos que un niño llevaba. Y Él los bendice al Señor, bendice los alimentos y los comparte. Y hasta le sobraron. 12 cestas recogieron. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí estaba Emmanuel. Vieron una necesidad, pero no vieron a Emmanuel. Vieron una necesidad, pero estaban pensando cómo solucionar esa situación. Pero ahí estaba Él. Entonces el mensaje es que no perdamos de vista que Él está con nosotros. ¿Decimos amén, hermanos?
Él está siempre con nosotros. No enfoquemos el problema, enfoquémoslo a Él, que es la solución. No nos enfoquemos a las tinieblas, enfoquémonos a Él, que Él es la luz. No nos enfoquemos al odio, que alguien nos odia, enfoquémonos a Él, que Él nos ama, que Él nos perdona. Él es Dios con nosotros. No solo nos salva, también está con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Les digo, yo estoy aprendiendo eso. Estoy declarando que Él es el Rey. Él es el Rey. Así que si Él es mi Salvador, yo creo en Él y soy salvo. Si Él es Emmanuel, yo debo confiar en Él, que no me dejará, no me desamparará. Y si Él es mi Rey, Él es mi Señor, yo tengo que obedecer. Ir aprendiendo a obedecerle, que Él es el dueño, Él es el Rey, Él es el Señor. Y esas tres cosas que nos da la palabra son importantes. Me salva, está conmigo y Él quiere que continúe yo con Él conmigo y que aprenda a obedecerle. Y en esa obediencia Él siempre estará con nosotros. No nos dejará, no nos desamparará. Estará siempre con nosotros. Gloria a Dios. En una ocasión estaba pues prácticamente en angustia. Llegó un hermano mío, no tiene mucho. Y ya me fue a saludar, le digo, hermano, antes de otra cosa, ora por mí, estoy angustiado. Y cuando él pone su mano en mi hombro, dice, Señor, tú nunca nos dejarás, tú siempre estarás con nosotros. Cuando se fue me dejó una gran paz y me acordé de que dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios, con toda oración y súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios dice que gobierna nuestros pensamientos y nuestros corazones. Así que entonces estoy aprendiendo eso, a tener paz. A veces hay alguna situación y yo tengo que decirle, tú eres el Rey, Señor. Tú estás al control, tú estás aquí, Señor. Y respiro y liberación vendrá de alguna otra parte, porque no nos dejarás, no nos desampararás. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús, mi Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, y el Rey, Él es mi Señor. ¿Dicen amén, hermanos? ¿Quieren ponerse de pie y declararlo en sus vidas? Y aprender a enfocarnos a Emmanuel, enfocarnos en la alabanza cuando adoramos, cuando oramos, enfocarnos a Emmanuel, cuando evangelizamos, cuando compartimos una palabra, enfocarnos que Él es Dios con nosotros. Pueden levantar sus manos y decirle, Señor, gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por llevar nuestros pecados en la cruz. Gracias por solucionar el problema de la condenación. Gracias, Señor, por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias porque eres Jesús. Gracias porque no solamente nos diste una salvación, sino también nos diste tu nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Nos diste tu nombre. Podemos tomar tu nombre, continuamente tu nombre. Y gracias porque eres Emmanuel, Dios con nosotros.